Hola queridos amigos, de nuevo bienvenidos a nuestro canal. Por acá Cris le doy la bienvenida. Y hoy vamos a utilizar esta genial combinación de 4 indicadores, el zigzag, media móvil, RSI y el oscilador estocástico, mejor dicho, de volumen, disculpen. He coloreado de morado el zigzag solo para que tú y por supuesto ya lo miréis más a fondo. Y sí, creo que es el objetivo de hoy, será lo suficiente grande. Tengo muchas ganas de ver lo que voy a ganar al final de esta sesión de hoy día. Así que en primer par veo movimientos que están justo por acá. Y después de esta vela verde la situación cambió. Acerquémonos y miremos lo que está sucediendo justo aquí en nuestros ojos. Así que para mí la situación es bastante sencilla. Y por supuesto quiero ganar mi primer comercio porque voy a ir con... creo que nos vamos a ir con $15 y vamos a ver lo que puedo hacer aquí con opción de compra. Pues sí, como pueden ver, buen negocio. Aquí son 100 y medio. Si usted vio más las arreglé para precedir y el precio va a subir gracias al indicador RSI y el volumen y el oscilador de volumen. Como usted ve, si ahora mismo se está formando la vela y en los últimos minutos había 3 velas verdes y la línea del indicador RSI estaba tocando el nivel de 30 y trató de volver al corredor, ir un poco hacia arriba y vi este tipo de situación. Esto es porque vamos a ver lo que puedo hacer en el segundo par. Así que también quiero hablar con usted acerca del mercado de valores de comercio, lo que usted necesita aprender sobre el comercio, los diferentes tipos de comercio que pueden encontrar. Y en general solo quiero destacar algunas de las cosas principales de este tipo de comercio, de negocios, de este campo. ¿Qué es el comercio? Se trata de hacer transiciones con divisa, valores o bienes, por lo que la bolsa de valores para obtener un beneficio a través de transiciones especulativas durante un corto periodo de tiempo. Los participantes de las operaciones bursátiles que negocian arriesgando mucho y a menudo se denominan como comerciantes. Su tarea consiste en realizar transiciones basadas en el análisis del mercado para ganar dinero con las diferencias de cambio. Un operador se conecta a través de un intermediario, un broker. El comercio es bolsa, se conoce desde la antigüedad con la instrucción del dinero en circulación apareciendo en los revendedores. El comercio oficial comenzó a existir con la apertura de las primeras bolsas de valores y financieras. Estoy listo para mi siguiente ganancia y vamos a comprobar con la opción de comprar. Pues sí, tenemos beneficios de nuevo. Fue un buen ejemplo de excelentes puntos de entrada, como ha podido observar. ¿Cómo empiezo el comercio? La nueva vela de los va a formar y si en primer lugar iba justo con la tendencia como vi cuando mencioné sobre el comercio, vi que no es realmente los movimientos rápidos de estas velas cortas. De todos modos, un minuto me bastó para obtener un buen beneficio. Además, se ve que el indicador RSI es la zona de sobrecompra ahora mismo de la línea RSI. Está valorando el corredor, pero de todos modos conseguí llegar a tiempo, realmente feliz de ello. Vamos a ver qué puedo hacer en el primer par de divisas con 93% de porcentaje de pago. Realmente genial, quiero hacer una operación aquí, pero si nos alejamos vemos los últimos 10 minutos en un movimiento de los toros. Las velas están teniendo unas mechas bastante largas en una situación peligrosa. Necesito ser realmente precautivo y rentable, sensible con este tipo de situaciones
porque si ya ves el precio de la forma es un poco caótico, eso es porque realmente necesito estar atento y hacer mi elección sobre el doble control. Así que creo que voy a ir al primer lugar, cambiar la caja de inversión a $200. Y sí, ya ves que el IRC me está mostrando que la línea está en medio del corredor. Realmente quiero esperar un poco más. Esto es porque vamos a ver en general toda la vista de nuevo. Y sí, lo que puedo decir aquí, vamos a comprobarlo con los verdes. Pues sí, perfecto. Llegué justo a tiempo. Vaya chicos, estaba muy nerviosos porque sí, no puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis, solo para ustedes, todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Ahora mismo se está mostrando la vela roja, vemos que la línea del RSI está volviendo a la mitad del corredor. Eso es porque vemos que el precio está bajando ahora mismo, pero realmente necesito que suba. Y sí, un minuto fue suficiente y ya ven los comerciantes como yo, que tienen un buen comercio del mercado y son capaces de utilizar sus tendencias para obtener un buen ingreso adicional. Como parte de la formación del comercio novato, debe adquirir amplios conocimientos teóricos sobre los mercados, la macroeconomía y los indicadores de comercio. Y también debe aprender a tomar decisiones correctas y también mantener la disciplina, algo muy importante en este campo. Y como puedes ver, te aconsejo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás encontrar operaciones gratuitas que podrás utilizar como principiante. Así que vamos a ver qué puedo hacer en la próxima moneda. ¿Qué puedo ver? Alejémonos un poco, ¿vale? Vaya, usted me está bastante estos movimientos justo aquí, con un montón de correcciones. Y si nos vamos a ampliar de nuevo, usted ve que después de estas velas hay un montón de velas que en realidad no serán bastante beneficiarias. Con las mechas bastante largas, la situación cambiará arriba y abajo. Y si vemos el oscilador de volumen, la situación es bastante ondulada, como puedes ver. Bueno, lo que puedo decir aquí más es que el precio por encima de la línea media móvil, de todos modos creo que va a entrar plana como lejos, y que en esto estoy muy segura de querer ganar dinero con este par, así que lo puedo hacer. Vamos en primer lugar el siguiente par de divisas y quizás volvamos un poco hacia atrás. Así que voy a cambiar mi caja de inversión. Vamos a ir con todo, creo que está la suficiente, bueno, $400. ¿Y qué puedo decir? Alejémonos y un poco. Bien, comprobemos con los verdes esta vez. Así que sí, chicos, vaya, fue una ganancia bastante nerviosa, pero de todos modos ya tenemos $700, realmente feliz por ello. Y sí, lo viste, me decanté por la opción porque, en primer lugar, vi que el precio estaba por encima de las líneas de media móvil y yo confiaba en este tipo de señal, esta vista. También, como pueden ver, el zigzag me está mostrando que el nivel se está resistiendo justo aquí, y un minuto me bastó para hacer una opción de compra también por acá. Pues sí, el RSI, bien, el comercio iba un poco hacia arriba y fue
suficiente para mí para hacer un buen comercio. Así que bastante contento con ello. Vamos a ver el siguiente par de divisas. ¿Qué puedo decir? Porque usted necesita aprender, chicos comerciantes, una nota suficiente de los videos que podrán encontrar en este canal. Cambiamos técnicas y todos los días se aprende algo nuevo, recuerde eso. Pero lo principal que usted necesita es utilizar este tipo de conocimientos y tener su método adecuado. A veces creo que es lo principal en el comercio, pero no tanto en los propios caminos. En este viaje vamos a alejarnos un poco. Como ven, hubo un buen ejemplo de doble fondo y luego sí, el precio subió. Era un buen ejemplo, chicos. Como veis, el indicador zigzag me está mostrando un patrón muy bueno justo aquí. De todos modos, estamos un poco tarde, diría yo. En general, tenemos que trabajar con esta situación aquí en nuestros ojos. Quiero cambiar mi caja de inversión, por supuesto, y creo que nos vamos a ir con $700 y vamos a ver qué puedo hacer con la opción de venta. Así que sí, chicos, como pueden ver, estamos aquí con nuestro primer $1000. Muy feliz por ello. ¿Te gusta? Espero que sí. Si tienes algo que decir, puedes ir, por supuesto, a los comentarios de abajo. Recuerde que siempre los leo y siempre estoy al tanto de vuestra opinión. Y por supuesto, intentaré responder a sus preguntas y quizás a sus opiniones. Así que si usted habrá una situación realmente arriesgada, porque si estos son como la situación plana justo por acá, de todos modos era un poco arriesgado para mí hacer un intercambio aquí. Esto es porque si usted es principiante no necesita probar este tipo de situaciones, porque si las operaciones peligrosas para principiante es realmente dolorosa, es mi opinión. Y si tuve la suerte de lograrlo, así que vamos al siguiente par de divisas, creo, por supuesto. Quería destacar también los tipos de comercio. Como he mencionado antes, usted comenzó la formación práctica en el comercio, donde debe finalizarse con sus tipos. En primer lugar, es de alta frecuencia. El algoritmo computacional coloca una serie de órdenes de compra y venta de acuerdo con su programa. Con este tipo de comercio, todas las transiciones se realizan en pocos segundos. No obstante, a menudo estoy usando este tipo de comercio. Creo que es un buen comerciante como yo, como tiene situaciones diferentes. En un minuto, velas de un minuto tiempo expiración, y cambiar mi caja de inversión justo aquí con $1200. Realmente genial, y voy a comprar la opción de venta. Así que sí, chicos, como pueden ver, estamos en un beneficio de nuevo. Realmente feliz por ello. Estoy aquí con $2000 y sí, usted vio que la situación como similar con el paso de antes de un minuto estaba justo aquí, y como ves, sí, la situación, la tendencia está bajando un poco de todos modos, y sí, vi que sí me mostró que la línea volverá a la mitad del corredor, y fue la señal principal para mí que la línea volviera a la mitad del corredor, y fue la señal principal para mí para hacer una opción aquí, elección correcta. Así que vamos a cambiar nuestro par de divisas al siguiente tipo de comercio. Será el scalping. Las transiciones se realizan en unos segundos, en unos minutos, es decir, en el operador o las estrategias según la cual seleccionas el valores del parómetro. Los parámetros y las valoraciones necesarias para obtener un pequeño beneficio en cada transición. Se trata de un tipo de comercio con la alta tendencia de negociación. Ahora mismo veo que nuestra situación actual es plana, y sí, incluso el indicador sí está retrocediendo al nivel de 70. No estoy muy segura de esto que puedo hacer aquí, porque ves que la tendencia se está en la línea media móvil.
El oscilador de volumen me está mostrando que las líneas bajas no están en más de caótico, rojos, verdes, y no es darle tiempo para que forme de ciertas maneras, así que vamos a ver el siguiente par de divisas. Lo que puedo decir aquí, en primer lugar, por supuesto, cambiar nuestra caja de inversión. $2.000 será suficiente y hemos de comprobarlo. Esta vez vamos a comprobarlo con los rojos. Así que sí, chicos, era una situación realmente arriesgada porque visteis que las velas están realmente cortas y están formando de parte de manera realmente caótica. Eso es porque yo estaba muy nerviosa acerca de este comercio, pero de todos modos lo logramos. Así que vamos aquí en 3 calendarios rojos y fue la elección correcta para hacer opción de venta aquí, porque gracias al indicador, disculpen, RC, fue felizmente y aquellos en el porcentaje, el 88% de pago, pero no estoy triste por ello, porque es en general también, así que puedo decir que el siguiente tipo de comercio, este tipo de negociación supone que el plazo para concluir una transición puede durar varios días. En el comercio, el operador realiza un análisis técnico de los gráficos, reconoce los ciclos y me gusta mucho hacer un poco de sesión en este tipo de negocio. Pero de todos modos a veces es sobre el tiempo y se trata de cuánto necesito algo de dinero más rápido. No estoy muy realmente segura de si es necesario usar esto, pero de todos modos es realmente rentable manera de hacer dinero. Vamos a cambiar nuestros beneficios, por supuesto, mientras pienso qué puedo hacer a continuación. $3.000 está en mi caja de inversión. Como ves, en general, toda la tendencia está por encima de la línea media móvil. La media móvil está subiendo muy rápido, pero está subiendo. El indicador sí está en zona de sobrecompra y sí, según el oscilador de movimiento, la situación no es realmente segura, pero de todos modos tengo muchas ganas de desafiarme a mí mismo y vamos a comprobar la situación con los rojos. Pues sí, chicos, volvemos a tener beneficios a combinación, como mencioné. Usted ve que la línea RC es una línea de sobrecompra. Haciendo una operación, vi la línea está bajando y toca el nivel 70, tal vuelta de corredor, pero de todos modos tenemos que esperar un poco más para este tipo de situaciones, como a veces sucede. Y sí, en general para los indicadores me está adquiriendo y tomar decisiones correctas. Realmente genial, diría yo, como que parece el siguiente par de divisas. Y por lo último, el comercio a medio plazo. Un operador debe operar a largo plazo con las fluctuaciones de los precios para ganar dinero con las tendencias. Como principiante, usted debe saber que el comercio a medio plazo es el más seguro, pero de todos modos sí se trata de sincronización. Se trata de cuánto tiempo puede asentarse y trabajar con la misma situación. Y sí, hay que tener mucha dedicación. Me gusta mucho este tipo de comercio. De todos modos, hoy estoy aquí y estoy operando con una expresión de tiempo de 1 minuto solamente y estoy muy contento por ello. Veamos qué puedo hacer ahora. Como pueden ver en nuestra caja de inversión ya estamos con $3.000. Y ¿sabes qué? Quiero duplicarlo. Quiero ir con $6.000 y comprobamos esta situación con los rojos. Pues sí, chicos, fue mi última ganancia y estoy muy feliz de haber ganado $11.000, como pueden ver en mi cuenta. Así que estoy muy contento de esto. Y chicos, si quieres saber más sobre comercio y las bolsas,
Podéis ir a mi canal de Telegram donde comparto información útil al respecto y por supuesto podéis unirte al canal de Telegram tanto como al canal de YouTube y suscribirte a este canal de nuevo, obviamente. Mirad mis videos y como de costumbre te aconsejo que mires los videos anteriores y hasta pronto.